Hay casas donde todavía se sirve la comida, pero hace mucho que no se conversa de verdad. Hay hogares donde las camas están tendidas, los cuadros siguen colgados y las luces funcionan perfectamente, pero el alma de esa familia viene arrastrando un cansancio antiguo. Hay puertas que se abren con una llave, pero hay otras que se cierran por dentro con miedo, con duelo, con frustración, con silencios que nadie se anima a romper. Y por eso hoy quiero hablarte al corazón con una palabra sencilla, pero poderosa. Hoy Dios visita tu hogar con consuelo y restauración. No estoy hablando solamente de ladrillos, de paredes, de ventanas, de una dirección en un mapa o de un techo que te cubre de la lluvia. Cuando la Biblia habla de la casa, muchas veces habla del lugar donde se llora, donde se ama, donde se pelea, donde se cría, donde se espera, donde se cae y donde también se vuelve a empezar. La casa es el escenario de muchas de nuestras heridas más profundas, pero también puede convertirse en el altar de nuestras restauraciones más gloriosas. Y cuando Dios decide visitar una casa, no viene a admirar la decoración, viene a tocar lo que nadie ve, viene a entrar en la conversación pendiente, en la herida no cerrada, en la silla vacía, en el cuarto donde alguien llora de madrugada, en el corazón del padre cansado, de la madre agotada, del hijo confundido, del matrimonio que sonríe en público pero se desmorona en privado. La Escritura está llena de momentos en que Dios entra en casas. No entra siempre cuando todo está perfecto. No llega cuando ya no se le necesita. Muchas veces su presencia irrumpe precisamente cuando la casa está desordenada por dentro. En Lucas 19, 9 hasta 10, después de entrar en el hogar de Zaqueo, Jesús declara: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué declaración extraordinaria! Jesús no dijo: hoy vine a juzgar la pintura de tus paredes. No dijo: hoy vine a revisar si tu reputación estaba en orden. Dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, Cristo no visita hogares impecables para felicitarlos. Cristo visita hogares necesitados para redimirlos. Y Zaqueo no era precisamente el candidato ideal para un cuadro religioso. Era despreciado, señalado, criticado, tenía dinero pero no tenía honra, tenía posición pero no paz, podía comprar muchas cosas pero no podía comprar una conciencia limpia. Y ahí está la primera palabra que quiero dejarte. El desorden moral, emocional o espiritual de una casa no espanta a Jesús cuando en ella aparece alguien con hambre de verlo. Zaqueo se subió a un árbol porque quería ver a Jesús, pero terminó descubriendo que Jesús ya lo había visto a él. Y quizás hoy tú entraste a este mensaje pensando que estabas buscando una palabra, pero la realidad es que el Señor hace rato te tenía en la mira. Hace rato conoce tu dirección. Hace rato sabe cuál es el cuarto de la casa que más te duele. Hace rato sabe lo que ocurre cuando todos se duermen y tú sigues despierto preguntándote si alguna vez volverá la paz. Escúchame bien. La visita de Dios no depende de tu perfección, depende de su gracia. La entrada de Cristo a una casa no es el premio para la familia intachable, sino la esperanza para la familia quebrada. Hay gente que cree que primero tiene que arreglarlo todo para recién entonces invitar a Dios. Pero ese pensamiento es un engaño. Si pudieras arreglarlo todo sin Él, no necesitarías un Salvador, necesitarías un asistente. Y Jesús no vino a ser un accesorio de tu vida, vino a ser el Señor de tu casa. Ahora bien, cuando Cristo entra en una casa, no solo trae salvación, trae paz. Y aquí tenemos otra escena conmovedora. Juan 20, 19 hasta 21 dice que los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo. Y entonces vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Me impacta eso. Las puertas estaban cerradas, pero la presencia de Cristo no estaba bloqueada. Ellos habían cerrado por miedo, pero el Señor entró igual. Y lo primero que hizo no fue reprenderlos por el encierro, lo primero que hizo fue regalarles paz. Hay familias que viven así, con las puertas cerradas del alma. Después de una traición se cierran, después de un diagnóstico se cierran, después de una pérdida se cierran, después de años de tensión se cierran. Ya nadie habla profundo, ya nadie pregunta demasiado, ya nadie se muestra vulnerable. Cada uno aprendió a sobrevivir en su pequeño rincón emocional. Pero cuando Jesús entra en un ambiente gobernado por el temor, Él no trae primero explicaciones largas, trae paz, no cualquier paz. La paz de Dios en la Biblia no es solo ausencia de conflicto. La idea bíblica de paz, la palabra hebrea shalom, apunta a integridad, bienestar, plenitud, armonía, restauración de lo roto.
Por eso cuando Cristo dice paz a vosotros, no está diciendo solamente cálmense un poco, está declarando yo he venido a devolverles la integridad que el miedo les robó. ¿Y cuántas casas necesitan esa clase de paz? No una paz superficial, no una tregua de un fin de semana, no una sonrisa obligada para la foto familiar. Necesitan la paz que entra hasta la raíz. La paz que se sienta en la mesa donde hace tiempo no se habla de nada importante. La paz que abraza al hijo que se siente lejos. La paz que sostiene al matrimonio que no sabe si todavía puede volver a confiar. La paz que le recuerda a una viuda que la ausencia en la silla no significa ausencia de Dios. La paz que le dice al padre desempleado, tu valor no se terminó con tu trabajo. La paz que le dice a la madre agotada, no estás criando sola. La paz que le dice al joven confundido, tu identidad no está en la opinión cambiante del mundo, sino en la voz estable del Padre. Y aquí quiero detenerme un instante en una verdad hermosa. Segunda de Corintios 1, 3 hasta 4 llama a Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas, no en algunas. No solo en las presentables, no solo en las que pueden contarse en público, en todas. La idea de consolación en el Nuevo Testamento no describe un gesto frío desde lejos. Tiene el sentido de acercarse, llamar al lado, fortalecer, animar, sostener. Dios no consuela como quien arroja un consejo desde la orilla mientras tú te hundes. Dios consuela como quien entra al agua contigo. Se acerca, se pone a tu lado, permanece, sostiene, respira contigo en medio del ahogo. Y por eso hoy no te estoy ofreciendo una frase bonita, te estoy anunciando la cercanía del Dios de toda consolación. Tal vez alguien escucha esto y piensa, sí, pero mi casa está demasiado rota. Entonces déjame recordarte Isaías 61, 1 hasta 4. Allí se anuncia el ungido que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a todos los enlutados, a dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y luego dice algo impresionante. Reedificarán las ruinas antiguas y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Eso significa que el consuelo de Dios no es un simple calmante. El consuelo del cielo reconstruye ruinas. El Señor no solo seca lágrimas, también restaura estructuras. No solamente visita el dolor, también transforma el paisaje que dejó el dolor. Hay ruinas visibles y ruinas invisibles. Hay gente que mira una casa y dice, qué linda familia. Pero si el Espíritu de Dios levantara el velo, veríamos generaciones de palabras ásperas, hábitos destructivos, heridas heredadas, miedos aprendidos, patrones repetidos. Veríamos hombres que no supieron abrazar porque a ellos nunca los abrazaron. Veríamos mujeres que viven en alerta porque crecieron entre gritos. Veríamos hijos que aprendieron a esconder lo que sienten para no molestar. Y sin embargo, Isaías dice que Dios restaura escombros de muchas generaciones. Eso me llena de esperanza. Porque hay cadenas que comenzaron antes de que tú nacieras, pero pueden terminar contigo si Cristo entra en la casa. Tal vez en tu árbol genealógico hubo abandono, adicciones, infidelidad, violencia verbal, manipulación, frialdad espiritual. Pero el Evangelio tiene poder para interrumpir herencias de oscuridad y comenzar una nueva historia de gracia. Ahora escucha esto con atención. Restauración no significa negar lo que pasó. Restauración no es barnizar la herida. Restauración no es espiritualizar el dolor para no enfrentarlo. Restauración es permitir que la verdad de Dios entre donde antes reinaba la mentira. Es permitir que el perdón entre donde antes reinaba la amargura. Es permitir que la luz entre donde antes el secreto se escondía cómodo. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no desprecia corazones quebrados. Él trabaja precisamente allí. Lo roto en manos de Dios no queda descartado, queda tratado. Y aquí necesito hablarle a alguien que viene cansado. Porque a veces el mayor drama de la casa no es el grito, sino el desgaste. No es la explosión, sino la lenta erosión. Uno sigue funcionando, sigue pagando cuentas, sigue atendiendo responsabilidades, sigue sonriendo cuando toca, pero por dentro hace tiempo que se siente vacío. Y en ese desgaste muchos llegan a la conclusión equivocada de que si están cansados, entonces han fracasado. No, estar cansado no siempre significa estar derrotado. A veces significa
que has peleado demasiado tiempo sin recibir consuelo. A veces significa que sostuviste mucho con muy pocas fuerzas. A veces significa que has sido fuerte para todos menos para ti. Y hoy el Señor no viene a humillarte por tu cansancio, viene a ministrarte en medio de él. Pienso en aquella casa cerrada de Juan 20. Jesús se paró en medio del miedo y les mostró sus manos y su costado. Eso también es importante. La paz que Él trae no es teórica, es una paz que sale de heridas redentoras. Nos muestra sus marcas como diciendo, la paz que les doy no nació de un discurso, nació de una victoria. Es como si el Señor dijera, puedo hablarle al hogar herido porque yo mismo conozco el costo del sufrimiento. Puedo ministrar al que llora porque yo entré en el dolor y salí vencedor. El consuelo cristiano no es un optimismo ingenuo, es la certeza de que Cristo resucitado todavía entra en habitaciones cerradas y sigue diciendo paz. Pero también hay otra escena bíblica que debemos recordar. En 2 Samuel 6, 11 se nos dice que el arca de Jehová permaneció en casa de Obed-edom por 3 meses y que el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. ¡Qué imagen poderosa! La presencia de Dios en una casa trae bendición. Ahora bien, quiero ser responsable con esta aplicación. Esto no es superstición, no es un ritual mágico, no es una fórmula mecánica. No se trata de colgar algo en la pared y creer que por eso ya todo cambió. La Biblia no enseña que los objetos bendicen una casa, enseña que Dios bendice. Y la presencia de Dios no se manipula, se honra. Por eso no estoy hablando de magia religiosa. Estoy hablando de una familia que le abre espacio real al Señor. Estoy hablando de una casa donde se le permite a Dios gobernar el ambiente, el lenguaje, las decisiones, las prioridades, el perdón, la manera de criar, la manera de amar. Hay hogares donde entra de todo menos la presencia de Dios. Entra el ruido, entra la ansiedad, entra la comparación, entra la prisa, entra el entretenimiento sin descanso, entra la noticia alarmante, entra la ofensa repetida, entra el cansancio tóxico, pero no entra la palabra, no entra la oración, no entra la adoración sincera, no entra el silencio reverente para escuchar a Dios. Y entonces nos preguntamos por qué el ambiente pesa tanto. Amados, el hogar no se sostiene solamente con estructura, también necesita presencia. Porque una casa puede estar bien construida y aún así sentirse vacía. Pero cuando Dios visita un hogar, hasta la atmósfera cambia. Mira Génesis 39, 5. Dice que Jehová bendijo la casa del egipcio por causa de José y que la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Eso me enseña algo precioso. La fidelidad de una persona puede convertirse en un canal de bendición para todo un entorno. Tal vez tú eres el único creyente serio en tu casa. Tal vez eres la única que ora de verdad. Tal vez eres el único que todavía insiste en creer. No menosprecies eso. No te desanimes porque pareces minoría. José era uno, pero su comunión con Dios generó un clima de bendición que alcanzó toda la casa donde estaba. Tu oración no es poca cosa, tu integridad no es poca cosa, tu perseverancia no es poca cosa. Tu manera de responder con gracia donde otros responderían con dureza no es poca cosa. El cielo sabe usar a uno para tocar a muchos. Y por eso hoy le hablo al que siente que predica solo en su casa, al que parece ser el único que todavía dobla rodillas, al que pone alabanzas mientras otros se burlan, al que sigue esperando el regreso de un hijo, la conversión de un esposo, la sanidad de una relación. No estás perdiendo el tiempo. El Señor puede usar tu fidelidad como una puerta por donde el consuelo y la restauración entren a tu hogar. No te conviertas en fiscal espiritual de tu familia. Conviértete en altar. No te gastes solo señalando lo que está mal. Sigue encendiendo la llama de la presencia de Dios. Y aquí aparece otra verdad indispensable. Josué 24:15 declara: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso no es una frase decorativa para un cuadro en la sala. Es una decisión de gobierno espiritual. Es decir, en este hogar no mandará el caos, no mandará el ego, no mandará la herida, no mandará el pasado. En este hogar vamos a rendirnos al Señor. Servir a Dios en casa no es solo asistir a una congregación. Es decidir cómo se habla, cómo se perdona, cómo se corrige, cómo se manejan las finanzas, cómo se honra el matrimonio, cómo se crían los hijos, cómo se trata al anciano, cómo se responde en medio de la presión, cómo se pide perdón cuando uno se equivoca. Porque aquí está uno de los grandes secretos de la restauración.
No basta con pedir que Dios visite la casa, hay que abrirle espacios concretos. Hay gente que quiere una atmósfera nueva con hábitos viejos, quiere paz, pero sigue alimentando el resentimiento. Quiere restauración, pero no abandona la soberbia. Quiere un hogar tocado por Dios, pero nunca se detiene a orar con su familia. Quiere sanidad, pero se resiste a decir la frase más humilde y más poderosa del mundo: perdóname. A veces la restauración no comienza con un terremoto espiritual. Comienza con una conversación sincera, comienza con un padre abrazando a su hijo, comienza con una madre soltando la culpa que la estaba devorando, comienza con un matrimonio apagando el orgullo para volver a escucharse, comienza con una familia que decide que la mesa ya no será solo para comer, sino también para reconciliarse. Y déjame decir algo como aplicación pastoral, no como promesa automática desligada del contexto bíblico. Creo firmemente que Dios sigue tocando hogares hoy. Sigue entrando donde se le abre la puerta, sigue levantando lo que parecía arruinado, sigue haciendo nacer ternura donde había dureza, sigue devolviendo esperanza donde había resignación, pero eso no significa que todos los procesos serán instantáneos ni idénticos. A veces Dios restaura en un momento, a veces restaura en una temporada, a veces calma la tormenta, a veces fortalece el barco para atravesarla, a veces cambia a todos. A veces comienza cambiándote a ti para luego alcanzar a los demás, pero en todos los casos su presencia nunca llega en vano. Pienso también en Apocalipsis 3:20, donde el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Qué imagen tan tierna y tan seria. Él no patea la puerta, Él llama. La restauración divina no atropella, invita, no violenta la voluntad. Convoca el arrepentimiento. Dios visita, sí, pero nosotros respondemos. Tú puedes oír este mensaje, emocionarte, hasta llorar y seguir dejando la puerta cerrada por dentro. O puedes decir hoy: Señor, entra a esta relación, entra a esta crianza, entra a este duelo, entra a esta economía golpeada, entra a esta casa donde hemos intentado vivir sin ti y ya nos dimos cuenta de que no podemos, y si Él entra, algo pasa. Siempre pasa, porque la presencia de Dios jamás es decoración. Cuando Cristo entra, revela. Cuando Cristo entra, limpia. Cuando Cristo entra, ordena. Cuando Cristo entra, desarma máscaras. Cuando Cristo entra, vuelve a nombrar las cosas. Lo que tú llamabas final, Él lo llama punto de partida. Lo que tú llamabas ruina, Él lo llama material de reconstrucción. Lo que tú llamabas vergüenza, Él lo puede convertir en testimonio. Joel 2:25 hasta 27 contiene una promesa preciosa de restauración: y os restituiré los años que comió la oruga. Qué palabra para tantos hogares. Años comidos por discusiones, por vicios, por distancias, por frialdad, por malas decisiones, por enfermedad, por duelos no procesados. Años que uno mira y dice: se fueron. Y Dios responde: yo sé restituir. Restituir no siempre significa repetir exactamente lo perdido. A veces significa que Dios produce una cosecha nueva con una profundidad que antes no existía. Tal vez no recuperarás el tiempo de la forma que imaginás, pero Dios puede darte una madurez que redima el tiempo, una paz que redima el tiempo, una familia renovada que redima el tiempo, una comunión con Él tan real que cuando mires hacia atrás digas: lo que el enemigo quiso usar para quebrarnos, el Señor lo está usando para acercarnos a su corazón. Y qué hermoso sería que hoy tu casa se convierta en un lugar donde no solo habite gente, sino donde habite la presencia de Dios. Porque al final la meta de la restauración no es simplemente que el hogar vuelva a funcionar mejor. La meta es que el hogar vuelva a girar alrededor del Señor. La Biblia nos muestra que el gran deseo de Dios siempre fue habitar con su pueblo. En Cristo Dios se acercó de la manera más completa y por su Espíritu hace de su pueblo una morada viva. Eso significa que el hogar cristiano no tiene que esperar una visita extraña y lejana, puede convertirse en un lugar consciente de su presencia diaria, en la cocina, en la sala, en el pasillo, en el auto familiar, en la cama de hospital, en la madrugada insomne, en la sobremesa, en el abrazo sencillo, en la lectura de la palabra, en el perdón ofrecido y recibido. Así que hoy no corras de esta palabra, no la archives como una emoción pasajera. Si el Espíritu Santo está tocando algo en tu interior, responde. Si tienes que pedir perdón, hazlo. Si tienes que llamar a un hijo, hazlo. Si tienes que cerrar una puerta al resentimiento, hazlo.
Si tienes que comenzar a orar con tu familia, aunque sea 5 minutos, hazlo. Si tienes que poner orden en hábitos que están envenenando el ambiente del hogar, hazlo. No mañana, hoy. Porque muchas veces la restauración empieza en el momento en que dejamos de admirar la verdad y comenzamos a obedecerla. Y antes de terminar, quiero decirte esto con el corazón en la mano. Tal vez no todos en tu casa cambien al mismo tiempo, pero no dejes de creer. Tal vez sigas viendo resistencia, pero no dejes de orar. Tal vez todavía haya puertas internas cerradas, pero no subestimes el poder de Jesús para ponerse en medio. Él lo hizo en la casa de Zaqueo. Él lo hizo en el aposento del miedo. Él bendijo la casa de Obed-Edom. Él usó a José para bendecir una casa entera. Él sigue sanando quebrantados. Él sigue consolando en tribulaciones. Él sigue restaurando años. Él sigue haciendo de las ruinas un testimonio de su gloria. Así que hoy levanta tu fe, no una fe teatral, no una fe de apariencia, sino una fe humilde y firme. Di en tu espíritu, Señor, visita mi hogar si hay cansancio, visita mi hogar si hay frialdad, visita mi hogar si hay heridas que nadie sabe nombrar, visita mi hogar si hay un hijo lejos, visita mi hogar si hay una pareja a punto de rendirse, visita mi hogar si hay duelo, visita mi hogar si hay ansiedad, visita mi hogar si hay culpa. Visita mi hogar y haz lo que solo tú puedes hacer. Trae consuelo donde la medicina humana no alcanza. Trae restauración donde la voluntad sola ya no puede. Trae paz donde hace tiempo solo había tensión. Trae salvación donde todavía reina la pérdida. Trae tu presencia, porque donde tú entras, la noche no manda más. Oremos. Señor amado, hoy te abrimos la puerta de nuestro hogar y del corazón. Tú conoces cada lágrima, cada silencio, cada conversación pendiente, cada herida, cada miedo y cada ruina escondida. Te pedimos que visites nuestras casas con tu paz, con tu presencia y con tu consuelo. Sana a los quebrantados de corazón. Venda las heridas profundas. Restituye los años perdidos. Rompe cadenas antiguas. Haz nacer perdón donde había dureza, esperanza donde había resignación y fe donde había cansancio. Que en cada hogar representado aquí se pueda decir, hoy ha venido la salvación a esta casa, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo declaro en fe que lo que parecía estancado no está muerto, que lo que parecía arruinado no está fuera del alcance de Dios y que la presencia del Señor todavía tiene poder para transformar hogares enteros. Si esta palabra habló a tu vida, compártela con alguien más. Suscríbete y ayúdanos a seguir llevando el mensaje de Cristo a cada hogar que necesite consuelo y restauración.